Un saludo a todos en el programa de ¿Qué dice la Biblia? Estamos en la serie El amor de Dios y hoy hablaremos sobre el amor a los demás. El amor es una necesidad y Dios es amor. Así que vamos a ver las diferentes formas, las multiformas del amor de Dios para poder entender cómo estas formas del amor de Dios en nosotros se van a ir impregnando en nuestro espíritu y en nuestra alma para amar a los demás en las diferentes formas en las que Dios nos hace capaces de amar, porque Él nos amó primero. Quiero compartirles el amor ágape. Es el amor de mayor dimensión, es el amor en su dimensión superior, es el amor de Dios. El amor ágape es el amor de sacrificio, el amor que da, el amor que entrega. Es un amor incondicional y es un amor eterno. Estas son las características del amor ágape de Dios y vemos un ejemplo. Dos les voy a presentar. Uno está en Lucas 2:14, cuando los ángeles se presentan a los pastores, cuando Jesús acaba de nacer y los ángeles le dan el aviso a los pastores y les dicen: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Fíjense qué buena voluntad. Ellos anunciaron este amor ágape de Dios en Jesús encarnado como un niño que acababa de nacer. Y esa buena voluntad manifestándose del Padre a través del Hijo es, fíjense, satisfacción. Dios encuentra satisfacción. Su buena voluntad es deleite, es el propósito de favorecernos, es la benevolencia de Dios para con nosotros. Ese es el amor ágape. Y lo leemos en Juan 3:16. Este versículo tan conocido, pero a veces se nos olvida y es necesario tenerlo muy presente en nuestros espíritus, en nuestra alma y en nuestra mente. Y dice así: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cuando aquí nos dice de tal manera amó Dios al mundo, está significando el amor agapao. Es el agapao de Dios, que es considerar con favor. Fíjense, de nuevo, buena voluntad, benevolencia, dar. Es el amor en su sentido más amplio. Cuando Cristo viene a nuestros corazones, Él nos capacita, mis amigas y mis amigos, para que podamos amar de esta manera. Cuando nos sabemos amados y nos sentimos amados de esta manera, incondicional, eterna, de sacrificio, que lo da todo. Y luego tenemos el amor storge. Es otra de las formas del amor de Dios, de sus multiformas en las que Él nos ama para que amemos así a los demás. El amor storge o el amor storge es el amor familiar, es el amor natural. Es aquel amor que de manera natural sentimos por nuestros hijos, nuestros padres, por nosotros, por nuestros esposos, por hermanos. Es aquel amor que sentimos en los vínculos de la familia, biológica principalmente, pero también con aquellas personas a las que sentimos como nuestra familia. Pero este amor storge, fíjense que es un amor natural, no es un amor perfecto. Porque en el amor storge vemos lo que puede suceder. Fíjense, en el Salmo 27:10 dice: aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú, Señor, te harás cargo de mí. Quiere decir que este amor natural puede dejar de sentirse, puede alguien no practicarlo, por diferentes razones que no trataremos en este programa, pero puede fallarnos el amor familiar. Sin embargo, el Señor nos dice que Él se hará cargo de nosotros. Quiere decir, el amor
ágape está por encima, porque cubre las deficiencias del amor natural. También nos dice en Gálatas 6:10 con respecto al amor familiar o el amor estorge. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, nos dice, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Qué lindo como Dios establece un orden en la manera de relacionarnos, en la manera de vincularnos y en lo que damos y también en lo que recibimos. Y nos habla de la familia de la fe, que les hagamos el bien. Y luego tenemos el amor fileo o el amor fraternal o el amor de amistad. Este es un afecto mutuo, es un amor recíproco, es condicionado. El amor filial es un amor que se presenta entre iguales. Es el amor de compañerismo, es el amor de amigos, es el amor de colegas. Pero el amor fileo, fíjense, a diferencia del amor ágape, sí es un amor recíproco y sí es condicionado. Y en este amor filial, este amor de amigos, este amor de apoyo y de iguales, vemos el respaldo bíblico. En 2 de Pedro 1:7 nos dice Pedro que añadamos a la piedad, dice, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Es decir, sobre el amor fraternal edificamos el amor que lo supera, que es el amor de Dios, el amor ágape. Es ese amor de sacrificio, de entrega, que da más allá de si soy recompensado o reconocido. Y dice que añadamos este amor al amor fraternal, pero empezamos sintiendo un amor fraternal y vamos aumentándolo hasta llegar a ese amor ágape de entrega, de incondicionalidad. Y luego tenemos el amor eros, que es el amor romántico, es el amor pasional. Es ese amor reservado para el vínculo matrimonial. Es ese amor que se intercambia con nuestra pareja en el pacto matrimonial. Es un amor de disfrute, de goce, pero de un goce físico. Pero Dios lo ha creado para que sea algo que la pareja intercambia en esa unión del pacto matrimonial. Está reservado para eso. Así que fíjense, nosotros recibimos el amor ágape, el amor estorge, el amor fraternal o filial y el amor eros. Son las multiformas del amor de Dios para que lo demos a los demás en cada situación, el amor que corresponda. Y en este amar a los demás hay un misterio muy poderoso que nosotros necesitamos vivenciar para poderlo comprender y poderlo compartir. Y es que cuando nosotros nos dejamos amar por Dios, nosotros aprendemos a amarlo, porque Él nos está amando primero a nosotros. Y nosotros sentimos entonces ese amor hacia Él. Cuando nosotros amamos a Dios, podemos amarnos a nosotros mismos y fíjense, y después podemos amar al prójimo. No se habla mucho del amor hacia nosotros mismos, pero el amor hacia mí misma, el amor hacia ti mismo, es necesario y es una condición para que podamos amar a los demás. Y veámoslo en Mateo 22, del 37 y luego el 39 y el versículo 40. Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Aquí se resume todo lo que Dios nos ha venido a enseñar, a dar, a entregar. Que lo amemos a Él con
todo lo que somos, con todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y la mente. Y que luego, dice, vamos a amar a los demás como a nosotros mismos. Así que necesitamos practicar ese amor hacia nuestro ser, hacia la persona que somos nosotros, para luego poder darlo a los demás. ¿Y cómo vamos a dar ese amor a los demás? A través de nuestras acciones. Es en la aplicación donde nosotros estamos realmente poniendo en práctica, demostrando el amor de Dios a los demás. Son nuestros frutos del Espíritu, y los frutos del Espíritu nos permiten tener frutos del carácter, de un carácter maduro, de un hijo y de una hija de Dios, que es a lo que tú y yo necesitamos aspirar como hijos de Dios. Vamos a ver entonces cómo este amor de Dios que damos a los demás en nuestras acciones empieza cuando nosotros empezamos a dar frutos del Espíritu. Fíjense lo que nos dice Gálatas 5, del 22 al 23. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Así que cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, empieza ese fruto del Espíritu a manifestarse a través de nosotros en nuestras acciones para con los demás. Así que reflexionemos cada día. Si nosotros estamos, mis amigos, practicando este amor, estamos dando alegría a las personas, estamos siendo amables, estamos siendo humildes, somos bondadosos, tenemos autocontrol o dominio propio, o nos dejamos ir y ofendemos y herimos sin tener ese cuidado de lo que decimos y cómo tratamos a los demás. Y luego, fíjense qué hermoso, cómo el Señor Jesús nos refuerza esto en Mateo 22, 37, del 39 al 40. Eso ya se los compartí. Vamos a ver cómo aquí nos dice la palabra, en esto que les voy a compartir en este momento. Cuando nosotros, fíjense, amamos a los demás, ¿cómo nos dice el Señor Jesús que este amor se va a comprobar? En los frutos, en Mateo 7:16, dice que vamos a ser identificados por nuestros frutos, es decir, la manera en la que nos comportamos. Y nos pregunta aquí Jesús, a ti y a mí, ¿acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Y esto, mis amigas y mis amigos, nos está hablando de ser coherentes, en ese amar a los demás, en las multiformas del amor de Dios. Jesús nos está retando aquí en su palabra a que seamos coherentes, a que seamos congruentes. Si yo soy un árbol de higo, yo no voy a dar espinos. Si yo soy un árbol de manzanas, yo no voy a dar cardos. Yo no voy a dar algo que no sea aquello para lo que Dios me diseñó. Así que es muy importante preguntarnos qué frutos estamos dando en nuestra vida, cómo nos están conociendo los demás. Es por tus acciones que te están conociendo y están recibiendo o no están recibiendo de nuestra parte el amor de Dios. Y leemos en Mateo 7:20 también. Así es, dijo Jesús, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Cuando tú en tus acciones
le das a las personas amor, alegría, bondad, mansedumbre, humildad, dominio propio. Cuando tú haces esto en tus acciones, cuando tu vida está respaldando esto, tú estás dando el amor de Dios. Estás practicando aquello para lo que el Señor nos ha diseñado, que es recibir de su amor y darlo. El trato amable. Fíjense, la palabra de Dios nos refuerza esto. ¿Cómo vamos a tratar a los demás? Sé amable. Y lo vemos en Filipenses 4:5. Del 4 al 5 nos dice Pablo, que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. Fíjense qué hermoso en la traducción, en la Nueva Traducción Viviente, cómo nos lo presenta. Dice que el mundo vea que somos considerados con los demás. Hagámonos esa pregunta. Las preguntas nos ayudan a llegar a las respuestas necesarias para saber en qué dirección ir o en qué dirección seguir yendo. Y preguntémonos, cada día, ¿estoy siendo considerada en mi trato a los demás? ¿Estoy siendo amable? Porque ahí estoy manifestando el amor ágape, ahí estoy manifestando el amor familiar, ahí estoy manifestando el amor filial y con tu pareja, el amor eros, de una manera considerada y amable en tu manera de expresarlo. Este ser considerados, fíjense, es ser gentiles, que es uno de los frutos del Espíritu del que nos habla Gálatas. Otra forma en la que la palabra de Dios nos dice que tratemos a los demás es algo que no es fácil, es lo más difícil de practicar, y es tratar bien a todos, aún a los que no te aman. Y solo el amor ágape nos capacita para esto. Y nos dice en Lucas 6, del 27 al 28, en palabras de Jesús: a los que están dispuestos a escuchar, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. Y fíjense qué poder hay en esto, que es el amor ágape. Cuando aquí nos dice que amemos, está diciéndonos agapao. Es ese amor de Dios incondicional, de sacrificio, que da, que entrega, que no espera recibir a cambio, porque de los que no nos quieren bien, no vamos a recibir amor a cambio. Probablemente vas a seguir recibiendo su hostilidad. Pero fíjate lo que el Señor te dice. El amarlos significa bendecirlos. Si alguien habla mal de ti, tú habla bien de esa persona. Bendecir a todos, pero aún a los que no nos quieren, significa habla bien de las personas. No hables mal, no andemos chismeando de los demás, no levantemos calumnias, no hablemos de lo que parece que dicen que es, pero a mí no me consta. Y aun cuando te conste, el Señor aquí te dice, bendícelo. Y es, di bien de esa persona, habla bien de esa persona. Eso es bendecir. Y también nos dice que oremos por estas personas que no nos quieren. Ora por ellos. Cuando tú oras, tú le estás entregando a Dios el juicio. Tú le estás entregando a Dios tu causa y el Señor se hará cargo de una manera perfecta, porque nosotros no podemos obrar de manera perfecta, pero Dios sí, porque Él es perfecto. Cuando tú oras por tus enemigos y tú los bendices, no quiere decir que tú tengas que tener una relación con ellos. Quiere decir que estés a bien
con ellos en lo que esté de tu parte, que es hablar bien, bendecirlos y orar por ellos. Otra forma en la que la palabra de Dios nos dice que tratemos a los demás es con equidad. Y fíjense, esto es lo que hoy en día los expertos en psicología, en psiquiatría, en relaciones humanas, le han dado el nombre de empatía. Y es tan tratada en los temas de habilidades sociales. Cuando se da capacitación a personas sobre habilidades sociales, la empatía es la columna vertebral. Aquí está en la palabra de Dios. Tratar a los demás con equidad. Y en palabras de Jesús lo leemos en Lucas 6:31, donde el Señor Jesús nos dice: traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Siempre pregúntate eso, mi amiga y mi amigo. ¿Cómo voy a tratar a esta persona? ¿Cómo me gustaría que me tratara ella a mí? Y siempre esa pregunta te va a ubicar en el orden correcto al que Dios nos ha llamado. Otra forma en la que la palabra de Dios nos llama a tratar a los demás es cubrir sus faltas. El amor de Dios cubre las faltas. La palabra de Dios nos llama a ver a los demás como Dios los ve, a llamar a lo que no es como si ya fuese, a ver en los demás por la fe la obra terminada de Jesús en ellos. Y lo vemos en Filipenses 1:6. Dice Pablo: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Fíjense, nosotros le apuntamos a una meta de vida que es nuestra eternidad, el día que el Señor nos llame a su presencia o que Él venga, y que estemos preparados, dándonos amor unos a los otros. Pero miren qué lindo, cuando nosotros practicamos esto que nos dice Pablo aquí en la carta a los Filipenses, cuando Él los anima y les dice: estoy seguro que Jesús, que comenzó la buena obra en ustedes, la va a terminar. Tratemos así a los demás, seamos considerados en tratarlos de esa manera. Incluso hablemosle a los demás con esta palabra: yo sé que el Señor que ha comenzado esa buena obra en ti la va a terminar. Persevera, sigue adelante, no desmayes. Permanece unido con el Señor, porque su buena obra que Él comenzó la va a terminar en ti, en tu familia, en tus hijos. Hablemos así a los demás. Otra forma en la que la palabra de Dios nos llama a tratar a los demás es ver a los demás como Dios los ve. Ese potencial que es similar a lo que hemos visto en el punto anterior, es ver el potencial que Dios ha puesto en ellos. Y vemos un ejemplo muy claro en Jueces 6, del 11 al 12, cuando el ángel del Señor se le aparece a Gedeón, y Gedeón estaba escondido, él tenía miedo, y él estaba en un lagar escondido, trillando el trigo, limpiando el trigo, para que los amalecitas no se lo robaran, porque estaban viviendo en ese tiempo en el que los amalecitas les robaban todo, tenían que esconderse de ellos, y Gedeón estaba escondido. Pero cuando el ángel de Jehová se le aparece, miren lo que le dice: guerrero valiente, el Señor está contigo. Y no eran los amalecitas, discúlpenme, ahí me equivoqué, son los madianitas. Estaban escondidos de los madianitas. Y él estaba con temor de los madianitas, pero Dios había visto su potencial. Y cuando ustedes leen el libro de Jueces, la historia de Gedeón, es tremendo cómo él arriesgó su vida para salvar a otros, para cumplir con el llamado que Dios le hizo de salvar a su pueblo.
Entonces Dios vio ese potencial y dijo, ahora mismo estás aquí escondido, pero yo veo en ti ese potencial de ser un guerrero valiente, de cumplir con el propósito que te voy a dar. Así que cuando veamos en los demás ese potencial, eso que se asoma, eso que se nota en la persona, animémosla, digámosle, Dios te ha dado este talento, Dios te ha dado esta capacidad y el Señor te va a llevar a desarrollarla, no tengas miedo. Animar de esa manera. Y finalmente, el amor de Dios nos lleva a tratar a los demás dándoles libertad. Nuestra tendencia humana, mis amigos, es al control, porque nuestra tendencia, cuando nos alejamos solo un poquito del amor de Dios, es al miedo. Nuestra naturaleza humana caída tiende al temor de cualquier tipo. Y entonces, cuando nosotros estamos dominados por el temor y no bajo el poder del amor, por miedo nos volvemos controladores. Queremos controlar a nuestros hijos, al esposo, a los amigos, a los subalternos. Queremos controlar porque creemos que controlando vamos a evitar el daño o vamos a evitar el peligro, vamos a evitar el sufrimiento. No siempre es con mala intención, muchas veces es con la intención de evitar el dolor. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que el perfecto amor echa fuera el temor y que el Espíritu de Dios que Él ha venido a entregarnos nos hace libres. Y miren cómo nos lo dice Jesús en Juan 16:3. Dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Fíjense qué lindo. El Espíritu de Dios nos habla la verdad y esa verdad nos hace libres. Jesús vino a darnos libertad y verdad y nos dejó a su Espíritu Santo para que siguiera enseñándonos el camino y cómo hacerlo. Así que la manera de relacionarnos con los demás cuando estamos fluyendo en el amor de Dios es darles libertad y dejar que sea el Espíritu Santo quien les hable, quien les convenza, quien les revele lo que necesitan cambiar en su vida o el camino que sería bueno y oportuno tomar. Pero nosotros podemos solamente decir, mi hermano o mi hermana, yo creo esto, yo tengo esta opinión, pero que el Espíritu Santo te hable, que el Espíritu Santo te lo confirme y le damos esa libertad de que sea el Señor, porque ahí los cambios son profundos, duraderos y seguirán con nosotros hasta la eternidad. Así que estas son las formas en las que nosotros recibimos el multiforme amor de Dios para darlo a nosotros y al prójimo. Que el Señor te bendiga y te veo en una próxima ocasión.